Hoy quiero llevarlos en un viaje profético que conecta tres campos de batalla: Israel, Irán y la ideología. Y en el centro de la confrontación está la verdad misma. Vamos a tratar tres cosas principales en esta actualización. Número uno, por qué Candace Owens está sinceramente equivocada, aunque tenga buenas intenciones. Número 2, la línea de tiempo profética que Dios ha estado revelando aquí en actualizaciones proféticas desde 2020. Y número 3, la teología del fin de los tiempos, la escatología que impulsa a Irán. Sí, vamos a analizar el fin de los tiempos según Irán y por qué refleja el nuestro como creyentes cristianos. Pero antes de abordar el tema de Candace, los medios de comunicación principales y la guerra por la verdad, quiero llevarte atrás a lo que el Señor ha estado diciendo a través de la profecía, mucho antes de que los titulares supieran dónde mirar. Así que observa esta profecía que se remonta al 9 de octubre de 2023, llamada Irán intensificado. Lo que viene es que vamos a ver a Irán intensificarse, y hay algo acerca de Irán. Escuché al enemigo decir: no podemos permitir que Israel tenga este tratado de paz con Arabia Saudita. Lo que vas a ver próximamente en las noticias, vas a ver a Irán. Vas a ver, ¿está Irán respaldando a Hamás para hacer lo que están haciendo? Porque están tratando de asegurarse de que dos naciones nunca se den la mano. Estas son las sirenas sobre Jerusalén y las explosiones en el cielo allí sobre Israel, unos 300 drones y... Esa palabra comenzó a cumplirse casi de inmediato. Ahora, en caso de que pienses, bueno, tal vez solo estás siguiendo las noticias, volvamos al 30 de enero de 2020, cuando el Señor me mostró que Israel iría a la guerra con Irán por túneles ocultos y sitios nucleares secretos. En caso de que no lo recuerdes, lo tenemos aquí para ti. Revelaré alianzas secretas para respaldar el terrorismo, las líneas de suministro secretas y los túneles ocultos, y descubriré sitios ocultos en Irán y en Irak y sus escondidos bajo monumentos históricos que los hombres pensaban que nadie buscaría debajo de ellos por su historia. Ahora Israel dice que se han encontrado 50 túneles que parten de Rafah, la ciudad más al sur de Gaza, y que conducen hacia Egipto. Casi 700 pozos de túneles han sido identificados en Rafah y alrededor de 50 de ellos cruzan hacia Egipto. Hamás utiliza los túneles para abastecerse de armas y municiones e incluso podría usarlos para sacar rehenes de Gaza de contrabando. Y ahí, una vez más, el Señor nos mostró aquí que había infraestructura secreta, instalaciones nucleares ocultas y la guerra bajo la guerra. Finalmente quiero que veas este video. Esto se relaciona con una palabra que di en enero de 2024 y que luego volví a compartir en el programa de Sid Roth. Cuando escuches en las noticias que Irak e Irán planean acciones contra Israel, debes saber que ha comenzado un nuevo conteo. No uno que cuenta hacia arriba, sino, dice el Señor, uno que cuenta hacia abajo. Tommy, me enviaste una palabra que Dios te mostró tan específica relacionada con lo que está ocurriendo en Israel. Porque había una intensificación de Irán en primer plano e Irán iba a ser incitado a hacer algo contra Israel. Así que cuando ocurrió lo de Hamás, la infiltración de Hamás, el ataque por aire, tierra y mar que vimos este año, el Señor me dijo que desenmascarara a Hamás y que revelara y expusiera el verdadero rostro que se esconde detrás de Hamás y Hezbolá. Así que salí en vivo en nuestro programa y compartí que esto no es Hamás. Hamás es el chivo expiatorio. Hamás es la cara de relaciones públicas. Hamás es a quien van a señalar diciendo es Hamás. En realidad esto es Irán. Candace Owens ha planteado una pregunta válida. Muchos lo hacen. Ella simpatiza con la difícil situación de los palestinos. Ella cree que Israel ha sido agresivo, quizás incluso cómplice en la desestabilización regional. Y no está sola. No se puede entender la agresión de Irán sin comprender su escatología. Irán sí tiene una escatología, y es esto lo que probablemente Candace Owens no conoce y de lo que la mayoría de los medios de comunicación convencionales nunca informarán. La mayoría de los medios occidentales, sean de izquierda o de derecha, no tienen un marco para interpretar los movimientos de Irán porque no entienden al Mesías que ellos esperan.
pero nosotros como personas proféticas debemos hacerlo, porque quien controla la narrativa controla la nación. Y tenemos que entender el informe de Dios mucho antes de entender el de CNN, MSNBC, Fox News y por supuesto incluso el de Candace Owens. Porque Irán no solo está haciendo amenazas, están cumpliendo profecía, la suya propia. Verás, Irán está gobernado por un grupo de clérigos que creen en el chiismo duodecimano. Se llama escatología duodecimana, la rama dominante del Islam chiita. Esto es lo que ellos creen. Número 1. Creen que el Mahdi, su figura mesiánica, es el 12º y último imán. Su nombre es Muhammad al-Mahdi. Número 2. Desapareció siendo un niño en el año 874 d.C. y se dice que está en ocultación, lo que significa que está escondido por Dios. Número 3. Creen que aparecerá de nuevo al final de los tiempos para liderar una revolución islámica global, destruir Israel, establecer la justicia islámica desde Jerusalén y gobernar el mundo junto con Jesús, a quien llaman Isa, quien regresará bajo él como su asistente o siervo. Así que esta es la creencia actual en el Islam. Y personas como Candace Owens no entienden completamente que el Islam no es antidios, pero ciertamente es anticristo. Aquí está el espíritu del anticristo, aquel que no cree que Jesús vino en carne, el que niega la resurrección del Mesías, el que niega que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Ese es el espíritu del anticristo. Hemos buscado al anticristo por todas partes entre los que son antidios. No nos damos cuenta de que el anticristo será pro Dios, simplemente será anticristo. O como dijo Daniel, no honrará al Dios de sus padres, sino que con un Dios extranjero lo introducirá en la tierra. Esto no es una teoría, es una política declarada en el Irán moderno de hoy. El ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, dijo lo siguiente: la venida del imam Mahdi, debemos preparar el terreno para su regreso. Y esa es una fuente de la agencia de noticias Fars en 2014. El expresidente Mahmoud Ahmadinejad, en un discurso ante la ONU, dijo lo siguiente: la promesa suprema de todas las religiones divinas es un ser humano perfecto que se llama Imam al-Mahdi. Él regresará junto con Jesucristo, Isa y los justos. Se instaurarán la paz y la hermandad. Incluso dejaba una silla vacía en las reuniones del gabinete para el Mahdi, creyendo que él estaba allí. Y es por esto que Netanyahu puede que no sea lo suficientemente agresivo. Mientras Israel planifica su estrategia en función de misiles, armas nucleares y capacidad militar, Irán lo hace basándose en la teología y el destino, y creen firmemente que el imán no puede venir a menos que el pequeño demonio Israel y el gran demonio Estados Unidos sean destruidos. Irán cree que está allanando el camino para el Mahdi, y el obstáculo para ese camino es Estados Unidos, el gran cerdo, e Israel, el pequeño cerdo. Y según su creencia, el caos es necesario para que regrese el Mahdi. Verás, Ahmadinejad dijo una vez: la guerra final entre los creyentes y los infieles se acerca, y eso acelerará el regreso del Mahdi. Así que, mientras Israel intenta evitar la guerra, Irán podría estar tratando de provocarla, creyendo que eso finalmente invocará a su Mesías. Y aquí es donde la mayoría de Occidente se equivoca en sus cálculos. No se puede razonar con un régimen que cree que el Armagedón es su altar. ¿A dónde nos lleva esto proféticamente? Verás, el Mesías de Irán suena mucho a que los cristianos como Candace Owens y yo somos el anticristo. Su Mahdi equivale a nuestro anticristo, y nuestro Cristo o el falso profeta en realidad, según el Apocalipsis, podría ser su Jesús que viene con el 12º imán. ¿Puedes ver cómo se está desarrollando esto? La creencia chiita es que el Mahdi oculto regresará y gobernará el mundo desde Jerusalén. El paralelo profético cristiano dice que el anticristo establecerá su gobierno desde Jerusalén, según 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. La creencia chiita es que el Mahdi establecerá una sola religión global.
Apocalipsis 13:8 dice que el anticristo obligará a todos a adorarlo, excepto a quienes no tengan la marca. Verás, la creencia chiita en Irán es que el Mahdi será asistido por Jesús Isa, quien niega la cruz. El falso profeta del cristianismo ayuda a la bestia y engaña a muchos, según Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 14. El Mahdi, según la creencia chiita iraní, llegará a través del caos global. Aquí ves que el anticristo es liberado a través de la guerra y el engaño, según Daniel capítulo 8, versículo 23. Mira, Irán ve a Israel no solo como un rival político, sino como un obstáculo teológico para el Mahdi. Lo mismo ocurre con Estados Unidos, Inglaterra y el resto del mundo occidental que apoya a Israel. Destruir a Israel equivale a eliminar al enemigo antes de que regrese el imán oculto. Irán financia a Hezbollah, Hamas y a los militantes no solo por política, sino porque cada guerra, en sus ojos, es una profecía que se está cumpliendo. Ahora profundicemos en lo que realmente dicen el Corán y el Hadís, porque lo que Irán cree sobre Jesús Isa es escalofriante. En primer lugar, ellos creen que Jesús no fue crucificado. Esto está en la Sura 4, 157 del Corán. Y por haber dicho, en verdad hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá, pero no lo mataron ni lo crucificaron, sino que les pareció así. Este versículo es fundamental para la escatología islámica. Niega la cruz y, según la narrativa de Irán, prueba que el cristianismo fue corrompido. En segundo lugar, Jesús regresará no como Señor, sino como siervo del Mahdi. Esto está en el Hadith Sahih al-Bukhari 3448 y Sahih Muslim 155. Él, Jesús o Isa, romperá la cruz, matará a los cerdos y abolirá la jizya, que es el impuesto para los no musulmanes. Esto significa que destruirá el cristianismo, eliminará el evangelio e impondrá el islam por la fuerza. A esto es a lo que personas como Candace están apoyando. En la teología iraní, Jesús regresa para corregir a los cristianos, no para salvar al mundo. Porque la teocracia de Irán es escatología por diseño. Quiero darte la lista que nunca te mostrarán en ningún noticiero y sobre la que probablemente Candace Owens nunca ha sido informada. En primer lugar, Irán es la única teocracia chiita duodecimana del mundo. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán está gobernado por ayatolás que abiertamente afirman estar preparando al mundo para el Mahdi. El líder supremo actual, el ayatolá Jamenei, no es solo un político. Él cree que es el custodio de la misión del imán oculto en la tierra. En segundo lugar, la Constitución de Irán menciona el mahdismo. Los artículos 5 y 110 de la Constitución iraní afirman la tutela del jurista, que es, y perdón si lo pronuncio mal, la wilayat al-faqih, lo que significa que hasta que regrese el Mahdi, Irán debe ser gobernado por un clérigo chiita. El gobierno no es secular, está explícitamente diseñado para allanar el camino para el regreso del Mahdi. Eso otorga una licencia espiritual para armas nucleares, militantes regionales, guerras por poder y agitación global, porque para ellos el caos es el detonante. En tercer lugar, Qom, la capital mahdista. La ciudad de Qom es donde se enseña la base teológica para el fin de los tiempos. Es el Vaticano del Islam chiita, pero en lugar de predicar la paz, allí forman a los futuros clérigos para predicar la guerra apocalíptica. Los clérigos que salen de Qom creen que Israel debe ser eliminado y que Estados Unidos debe caer para que el Mahdi emerja. Y número cuatro, la guerra es bienvenida como un canal de parto. A diferencia de Occidente, donde vemos la guerra como un problema, la clase clerical iraní ve la guerra como un camino. Ellos creen que el regreso del Mahdi solo ocurrirá después de la injusticia global, el conflicto y el colapso de los sistemas. En otras palabras, cuanto peor se vuelve el mundo, más cerca está su regreso.
Y algunos radicales creen que pueden acelerar su regreso provocando el fuego ellos mismos. Por eso ningún acuerdo, ningún tratado y ningún alivio de sanciones cambiarán jamás el comportamiento de Irán. Y el presidente de los Estados Unidos y otros líderes del mundo deben saber esto. Así que aquí están las preguntas que CNN no hará, que Tucker Carlson no ha hecho y que Candace Owens quizá nunca entienda. Estamos viendo política mientras pasamos por alto la profecía disfrazada. Las acciones de Irán no son solo política exterior, son obediencia escatológica. Número 2. ¿Puede la iglesia sobrevivir a un pueblo que cree que la guerra acelera la llegada de su Mesías? Nosotros tememos a la guerra, pero ¿qué sucede cuando tu enemigo la desea? Número 3. Si Irán se está preparando para su Mesías, de nuevo te pregunto, ¿nos estamos preparando nosotros para el nuestro? Jesús dijo, estad preparados. La pregunta es, ¿lo estamos? Y número 4. ¿Tiene miedo la iglesia del fin mientras Irán está armando el suyo? Ellos han construido misiles sobre la teología. Nosotros hemos construido sermones sobre la comodidad. Pausa. Deja que eso cale hondo. Y ahora que entiendes el espíritu detrás de las acciones de Irán, vamos más alto. Vayamos a donde todo comenzó. Hablemos de una montaña. Hablemos de la primera puerta del infierno. Hablemos del monte Hermón y por qué Jesús eligió exactamente esa montaña para decir, edificaré mi iglesia. Para entender hacia dónde va la guerra final, debemos recordar dónde comenzó la primera, el monte Hermón, la primera puerta del infierno. El monte Hermón es hoy una imponente cima en la frontera noreste de Israel, que se extiende hacia Siria y Líbano. Pero bíblicamente esto no es solo una montaña, es un portal. Según Judas 1:14, según textos apócrifos y según el libro de Génesis, fue la montaña donde los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas para sí, con el fin de corromper la simiente del Mesías. Ese lugar, la cima del Hermón, fue donde 200 ángeles caídos descendieron, hicieron un pacto entre ellos y abrieron la primera puerta espiritual del infierno, conocida también en el Nuevo Testamento. Esto no fue solo una rebelión, fue una invasión. Pero el mundo ha olvidado que Hermón también fue una torre de vigilancia de los vigilantes, un antiguo altar de corrupción. ¿Y adivina quién entra intencionalmente en ese territorio? Sí, Jesús en Cesarea de Filipo, a los pies del monte Hermón. En Mateo 16, 13, 19, cuando Jesús llegó a esa misma montaña donde se abrió la puerta del infierno, dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No está hablando en sentido metafórico. Está diciendo, justo aquí, donde ocurrió la primera rebelión, reclamaré esa puerta. La guerra comenzó aquí y terminará aquí, con mi iglesia plantada sobre ella. Avanzando rápido hasta 2024, Irán está armando milicias en Líbano y Siria justo a lo largo de la cordillera de Hermón. Hezbollah atrincherado en el sur del Líbano, fuerzas proxy iraníes inundando Damasco, armas, drones y búnkeres ocultos, todos apuntando hacia Israel desde la misma montaña donde el infierno se abrió por primera vez. Esto no es solo estrategia, es una recuperación espiritual. El infierno quiere recuperar Hermón, pero ¿sabes qué? Dios ya está edificando su iglesia allí. Irán cree que Irán, lo creas o no, es el epicentro de una manifestación de Joel 2 que dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y soñarán sueños y profetizarán. Ahora es el hogar de la iglesia subterránea de más rápido crecimiento en el mundo. Según Operation World, la tasa de crecimiento del cristianismo en Irán es del 19.6% anual. Miles de musulmanes están teniendo sueños con Jesús. Mujeres están liderando iglesias clandestinas en casas. Antiguos imanes se están convirtiendo después de encuentros secretos con Yeshua. ¿Sabes a qué suena eso? Suena a, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dios ya ha comenzado la recuperación de Hermón y está edificando su iglesia al pie de la montaña más antigua y ancestral de Satanás. Quizás por eso el Señor me dijo esto. Ahora pon la profecía sobre la iglesia iraní. Ora por la iglesia iraní. Solo piensa en lo poderoso que es eso. Pero a medida que crece el avivamiento, también crece la resistencia.
En Daniel 10, cuando el ángel finalmente llegó a Daniel después de 21 días de retraso, dijo: el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. El príncipe de Persia no es el presidente de Irán, es el principado de Irán. Ha despertado de nuevo. Ha existido durante todos los presidentes desde los días de Daniel. Está intentando nuevamente detener el avance profético, retrasar las respuestas angelicales y librar una guerra en el ámbito invisible. Pero ¿qué hizo Dios la última vez? Envió a Miguel. Una nueva guardia angelical está surgiendo. Creo que el arcángel Miguel está en misión nuevamente, pero esta vez no vendrá solo, porque esta guerra no es solo de Daniel, es nuestra, de la iglesia. Apocalipsis 12:7 dice: y hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra Dios y sus ángeles. Estamos en una guerra profética por Israel, una guerra espiritual sobre Hermón y una guerra a nivel de toda la iglesia por la verdad. Debemos orar como nunca antes, porque mientras Irán se prepara para su Mahdi, nosotros debemos prepararnos para nuestro rey. Porque el Espíritu de Dios dice: pueblo mío, esta es la hora de los Danieles. Así como levanté a un hombre en Babilonia entre magos, astrólogos y reyes embriagados de poder, así estoy levantando a los Danieles nuevamente en esta generación. Y su arma no serán las espadas, sino la excelencia, el espíritu de revelación y la capacidad de discernir los tiempos y las estaciones en medio de la decadencia del imperio. Esta es la hora en la que la excelencia te hará sobresalir. Sí, marcaré a mis Danieles con sabiduría, con lenguaje, con sueños y con favor divino entre gobernantes que no me temen. Haré que interpreten lo que los reyes no pueden entender y resuelvan enigmas que confunden a las naciones. El Señor dice: observen, porque detonaré a los durmientes ocultos en la tierra uno por uno durante los próximos 5 años. Expondré acuerdos ocultos, redes secretas y altares silenciosos en Oriente y Occidente, porque Oriente se convertirá en Occidente y Occidente en Oriente, y las líneas que antes tenían sentido se difuminarán. No digan: seguramente estamos a salvo porque estamos en Occidente, porque les digo, su enemigo ya está dentro de sus puertas, oh mundo occidental. El escenario ya está preparado, las cortinas ya están corridas. Pero esta no es la hora de correr a las montañas y esconderse. Este no es el momento de obsesionarse con la huida y los titulares. Este no es el momento de estar ocupados con mi venida. No, dice el Señor. Esta es la hora en la que declaro: ocupen hasta que yo venga. Estos son los últimos tiempos, pero les declaro que no son tiempos sin salida, dice el Señor. No he terminado con la tierra, no he terminado con las naciones, no he terminado contigo, mi novia, y no he terminado de recoger mi cosecha. Porque la fortaleza vendrá, no a aquellos que consumen narrativas políticas, sino a quienes comprenden las proféticas. Si quieres paz, abre mis libros. Si quieres fortaleza, escucha lo que mi espíritu está diciendo. Si quieres claridad, recuerda lo que Daniel recordó, que los reyes se levantan y los reyes caen, pero yo permanezco entronizado por encima de todos ellos. No te distraigas, mi novia, porque la distracción es el enemigo del discernimiento, y el discernimiento es tu aceite en estos últimos días. Estoy ungiendo a Daniels para que se levanten en el gobierno, en las economías, en la educación, en los medios, en los púlpitos y en el palacio. Pero estudia, dice el Señor, y ora para que pueda darte el mensaje correcto. Y el foso de los leones no te devorará, y el fuego no te consumirá, porque te haré inflamable e incomible para la oscuridad. Y los planes del imperio no te seducirán, porque he puesto en tu mano un rollo y es tiempo de comer el libro, de profetizar de nuevo y de pararte donde los reyes tiemblan. Esta es tu hora, Daniels. Ahora levántate y sobresale.